¿Y cuál es la manera de hacer esta polinización? Creando estas etapas intermedias de liquidez. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros les compramos las participaciones que tienen en empresas a los equipos fundadores, a los empleados de las empresas, a inversionistas ángeles, a los fondos early stage, etc. Ese capital se usa para volver a invertir en el ecosistema y es capital inteligente. Construyendo sobre hombros de gigantes, ¿quiénes? ¿Cuál es el benchmark? En este mundo de secundarias, ¿quiénes son los champions? ¿Qué están haciendo? Tienes fondos como G-Squared, ¿cierto? Que partieron con fondos más chiquititos y ya tienen fondos de sobre $1 billón. Su estrategia ahí, lo que se llama más como land and expand. Entonces ellos vienen, compran quizás como algunas acciones de empleados, etcétera, participaciones chiquititas y luego van creciendo a medida que la empresa le va yendo bien. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Hoy tengo el gran gusto y honor de conversar con una tremenda líder en todos estos temas, pero específicamente vamos a hablar con Antonia Rojas acerca del pasado, presente y futuro del ecosistema de innovación, emprendimiento e inversión de Latinoamérica, los gaps que hay en lo que es el levantamiento de capital para startups, la diversidad en el VC, entre muchos otros temas más. Como siempre, doy aviso de que puede haber mucho Spanglish en este episodio y intentaremos, junto a acá con Antonia, de poder traducirlo y democratizarlo, ¿por qué no? Voy a presentarla. Antonia Rojas es cofundadora y socia gerente de Atom Capital, el primer VC Venture Capital en Latinoamérica, enfocado en asociarse con las mejores empresas a través de secundarias directas, que ya nos comentará más acerca de eso. Ha liderado inversiones en América Latina durante los últimos 8 años, formando parte del consejo de empresas como Nubo Cargo, Flink y Flat, como socia de AllVP, este fondo de Venture Capital, hoy High Ventures, y Manutara Ventures también. Es Kaufman Fellow, tiene una maestría en emprendimiento social y es asesora de la Asociación Chile-California. Bienvenida, querida Antonia, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias, Dani. Muy emocionada de estar aquí. Se agradece la invitación. Bueno, muy bien. Y me voy a meter de lleno. Vamos. Si los inversionistas chilenos no participan rápido del VC, latinoamericanos se van a quedar afuera. Para los fondos de pensiones, esto es una tremenda oportunidad de invertir en startups. Esto es algo que vos compartiste y dijiste en el año 2021 en el DF, el diario financiero. Y obviamente era un momentum. Era un momento y un espacio, yo no sé si lo vamos a volver a vivir, ahí nos dirás vos. Pero quiero preguntarte, ¿qué pensás acerca de lo que dijiste en ese momento comparado con hoy de la industria de VC? Si se han movido más el piso, o sea, más inversiones de aportantes. ¿Qué pensás de eso? A ver, creo que estamos en un periodo de observación, ¿cierto? En mi opinión, vamos a tener un vintage del 2024 y el 2025 muy bueno. Al final del día, en todos los periodos, si uno analiza la historia, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más hay data, ¿cierto? En todos los periodos donde hubo una recesión o hubo algún proceso de corrección, en esos periodos se han armado las mejores empresas. Nosotros vivimos un año 2021 de muchos excesos. Entonces tuvimos el año de más inyección de capital a la región, ¿cierto? Y por qué no decir, de más inyección de capital externa, ¿cierto? Y yo siempre soy una fiel creyente que ojalá el capital que tengamos acá en la región tengamos una fortaleza local mucho más fuerte.
Nosotros tenemos que ser capaces de generar esta madurez del ecosistema donde puedan nacer, crecer y financiarse estas grandes empresas que van a ser quienes van a liderar los mercados públicos el día de mañana en Latinoamérica y que puedan hacerlo en Latinoamérica, y sin duda que eso se necesita capital institucional. Pero volviendo al 2021, 2021 tuvimos un periodo de muchos excesos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando entra capital a una región de una manera muy acelerada, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Ineficiencias. Entonces empiezan a haber muchas ineficiencias en los gastos, contrataciones que de repente no son necesarias. Un poco lo que hablábamos en ese minuto era, hay un problema y uno, en vez de meterle cabeza, ¿cierto? Y decir, ok, ¿cómo soluciono este problema de una manera efectiva, ¿cierto? Sustentable, etcétera. Tiramos una persona, por así decirlo, que vaya una persona y lo resuelva, y de repente lo podían resolver quienes ya estaban. Entonces se genera una serie de ineficiencia. Eso fue durante el 2021 y luego vivimos la corrección, que fue durante el 2000, a fines del 2022 sobre todo, y donde vivimos corrección el año pasado. Entonces ahora ya estamos viendo estas compañías sólidas, estas compañías que lograron generar revenues, que son los ingresos de las compañías, ¿cierto? Que lograron hacer ventas, solucionar problemas, tener clientes que están dispuestos a pagar por esas soluciones, y lo hicieron sin inyección adicional de capital, además de la que recibieron en el 2021. Estamos viendo compañías muy sólidas, y creo que sin duda yo sí creo que las grandes empresas abiertas en bolsa en Latinoamérica van a seguir, o sea, van a ser en el futuro de tecnología. Nosotros hoy día tenemos un espacio de oportunidad gigante. Si uno piensa, por ejemplo, la proporción de empresas tecnológicas en India o en China, ¿cierto? Comparado con el PIB de esa región, en India es un 15% de penetración, Claro. en China es un 20% de penetración, en Latinoamérica es 1,5%. Mirá. Entonces, Mirá lo estamos que hablando es. que tenemos un gap tremendo, Tremendo. tremendo. Entonces, el mundo va hacia allá. Estados Unidos es un mercado que obviamente tiene empresas como Apple, Google, etcétera, que en el fondo hacen que sea un 54%, pero para allá va Latinoamérica. Y esas empresas se están creando ahora, o se están potenciando, o se están construyendo ahora. Entonces, sigo creyendo lo mismo. Sin embargo, hay que tener contexto, hay que saber elegir, ¿cierto? Hay que tener disciplina. Creo que hubo poca disciplina de valorizaciones durante el 2021. Entonces, por eso muchas empresas, sobre todo las que están más temprano, que tienen más oportunidades de hacer como de alcanzar esas valorizaciones mediante la atracción. Entonces, eso sin duda que hay buenas oportunidades ahí. Y hay otras que van a tener que hacer rondas, ¿cierto?, debajo de lo que levantaron antes, para poder seguir creciendo y poder seguir ofreciendo las soluciones que están resolviendo problemas de la región. Qué interesante lo que decís. Yo le digo la triple mega, que es mega rondas, mega evaluaciones, mega egos, ¿no? Como que esa trifecta. Sí, es una apreciación Sí, claro. personal mía esta, ¿no? Pero se vio mucho de eso en las evaluaciones, en el cripto, bueno, dependiendo también la industria, la subindustria, pero en general transversal. Yo Claro. estaba pensando también, como para hacer un doble clic ahí nomás, si existían estas ineficiencias y había una inundación de capital o de repente había que disponibilizar ese capital. Esa comoditización que se hablaba del capital en ese momento, que básicamente es, bueno, hay mucho y dale. Ahí tengo como dos temas. Uno es, ¿cuál es el poder del capital? O sea, si antes había un desbalance, ¿cuál sería hoy? Claro. Y lo segundo es, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué los VC igualmente aportaban a esa ineficiencia? Era como un círculo Sin duda. vicioso, ¿no? Por decir de una manera. Sin duda. A ver, creo que efectivamente lo dijiste tú con tus propias palabras muy bien, ¿cierto? O sea, cuando el capital es excesivo, el capital empieza a ser commodity, y cuando el capital escasea, sin duda que toma una importancia más importante. Ahora estamos en una etapa donde el capital escasea, y a mí me encantaría que fuese un punto medio, ¿cierto? Porque tienes tremendas empresas que están creciendo, como decía antes, que están
que en el fondo uno ve los resultados, al final da lo mismo cuál fue la valorización, da lo mismo cuánto levantó, Claro. lo importante es cuánto está vendiendo, lo Sí. que está logrando, cuántas soluciones Claro. está creando, etcétera. Entonces, sin duda que hay un desbalance, y hoy día hay un desbalance donde se fue el poder de vuelta, porque recordemos que antes del 2020 vivíamos en una región donde no había capital. O sea, la inyección de capital en Latinoamérica era súper baja. Entonces nosotros veíamos ronda en ese minuto. Si había una ronda de 100 millones de dólares, era como wow, y era lo que hablábamos todo el año. Entonces, creo que estamos volviendo no a ese extremo, ¿cierto? Aún más elevado que ese extremo, pero con un ecosistema mucho más robusto, con talento más sofisticado, que en el fondo eso es lo que nosotros necesitamos en Latinoamérica también. O sea, las empresas se construyen con personas. Y entre más personas que tengan experiencia construyendo empresas de tecnología, mejor para todos. Entonces, ¿qué pasó el 2021? Que justamente ese exceso de talento generó ineficiencias en algunas empresas, pero ese talento se queda. Ese talento luego se va a otra startup, ¿cierto? Y empieza a aplicar lo que aprendió en esa otra startup, en esta nueva startup ya con mucho más cordura, ya con entendimiento de cómo se mueven las balanzas, etc. Entonces, nos dio perspectiva a todos, ¿cierto? Entonces, creo que eso fue muy importante. Y tu última pregunta, no sé si No, la toqué era o... básicamente, claro, no, que está buenísimo lo que decís. Era básicamente si esa corrección que se dio en la evaluación para startups también se dio a nivel VC o no. ¿No? Porque también estaba ese Perfecto. desbalance. A ver, o sea, creo que VCs latinoamericanos faltan, ¿ya? Entonces, sobre todo en ciertas etapas más growth. Nosotros hoy día dependemos mucho de VCs internacionales para las etapas más growth. No hay muchos fondos en Latinoamérica que puedan liderar una serie C, que puedan liderar una serie D. Claro. Entonces nosotros tenemos que mirar a Estados Unidos, a Europa, a Asia actualmente, también para esas rondas. Entonces todavía hay espacio. O sea, la proporción de inversión que hubo el 2021 era mayoritariamente inversionistas extranjeros en esas rondas posteriores. Y yo soy una fiel creyente del talento local, o sea, de la importancia que es tener talento local, conocimiento local, redes locales que puedan ayudar a esas empresas a seguir creciendo. Entonces, sin duda que creo que hay oportunidades para otros VCs. Y tienes que pensar que los fondos de VC en Latinoamérica en general son más pequeños. Claro. Hay excepciones, sin duda, pero son más pequeños, entonces sus tickets son más pequeños, etcétera. Pero sí creo que el desbalance no pasa por Latinoamérica, el desbalance va mucho más hacia el capital extranjero que entró durante el 2021. Okay. Sin duda que yo veo mucha oportunidad, todavía hay espacio para crecer en VCs en Latinoamérica. Está bueno, está bueno. Y me quiero meter en el estadio de esas series, o sea, para que también puedas contar un poquito más acerca de la propuesta de Atom, ¿no? Somos el puente que une al inversionista en etapa temprana con inversionistas de etapas superiores. Pero eso lo dijiste vos, me gustaría que si podés explicar un poquito más. Por supuesto. ¿Qué es lo que hemos visto en Latinoamérica? ¿Ya? Yo llevo más o menos 10 años invirtiendo en VC, como ángel al principio, ¿cierto? Y ya después desde fondos más institucionales. Y son ciclos muy largos, son ciclos donde hay pocas etapas intermedias de liquidez. ¿Qué significa eso? Que imagínense, uno invierte en una empresa cuando la empresa es una idea, entonces alguien tiene que invertir en las ideas. Es súper importante que haya inversión ángel, se necesita, es lo que realmente le da la fuerza a los ecosistemas. Claro. Entonces, esos inversionistas ángeles son los propulsores de la innovación. Además de, por supuesto, los equipos fundadores, que en el fondo sin ellos no existe, ¿cierto? Pero después está la propulsión. Entonces, los inversionistas ángeles son los que le dan la propulsión. ¿Y qué es lo que pasa con esos inversionistas ángeles? Que muchos hicieron inversiones. Sobre todo piensa así en los y las primeras founders que hicieron exits. Entonces, claro, que empezaron a reinvertir. ¿Qué mejor conocimiento que alguien que ya pasó por ese camino y llegó de principio a fin? ¿Cierto? Entonces, esas personas invirtieron. Ponle que fue hace 7 años, hace 5 años. Siguieron invirtiendo, siguieron apoyando, pero resulta que llevan 5 años, 7 años sin ver capital de vuelta. Claro. Entonces hacen una pausa y dicen, bueno, mira, yo voy a volver a invertir una vez que ya vea estos exits. Y son empresas, están invirtiendo en empresas buenas, ¿cierto? En los próximos Mercado Libre, en los próximos Nubank, etc. Claro. Y por lo tanto, tú quieres que esas personas le estén dando su conocimiento a más empresas.
porque prolifera todo. Es una como polinificación, ¿cómo se dice esto? Sí, tipo Polinización. polinización cruzada, ¿sí? Ok. Exacto. Sí, 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 como polinización del ecosistema. Entonces, nosotros en Atom creemos que se necesita esta polinización. ¿Y cuál es la manera de hacer esta polinización? Creando estas etapas intermedias de liquidez. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros les compramos las participaciones que tienen en empresas a los equipos fundadores, a los empleados de las empresas, a inversionistas ángeles, a los fondos early stage, etcétera, para que puedan justamente, bueno, si quieren comprarse un campo en el sur de Chile, que es muy lindo a propósito, que lo Ahí hagan, por está. supuesto, pero la Bien. mayoría de las veces también ese capital se usa para volver a invertir en el ecosistema y es capital inteligente, ¿cierto? Es capital de personas que llevan años, que son apasionados, que entraron a invertir, y eso también es importante, entraron a invertir antes de que esto fuese como una moda, ¿cierto? O sea, el 2021 era como que era una moda, todo el mundo tenía que estar invirtiendo, pero porque Mm, entramos antes, hace 10 años, era porque realmente sí. creemos en que la tecnología tiene un poder transformacional tremendo en las industrias. Entonces, esas personas y que han aprendido y que han visto muchas cosas son las que nosotros queremos que sigan aportando y que sigan apoyando a estas empresas que van a ser, insisto, los próximos Mercado Libre, los próximos Nubanks, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hacemos y por eso nos referimos a estas capas intermedias, a ponerle capas intermedias. Imagínate como una posta. Es como alguien que parte, tiene que haber esa persona que parte, tiene que haber esa persona que en el fondo comienza, que le da la propulsión inicial y luego tiene que haber una persona que continúa y después tiene que haber una persona que termina. Entonces nosotros justamente hacemos ese intermedio, esa posta entre quienes apostaron en la etapa temprana, ¿cierto? Luego nosotros participamos de las etapas que son Serie A, Serie B, y luego pasamos la posta a esos inversionistas que vienen en las etapas posteriores, ¿cierto? Para ayudar a que haya una transición y se llegue al final del camino, no solamente el principio es lo importante. Y en la TAM hemos sido muy buenos en el principio y ahora tenemos que volvernos mejores en el final. Está buenísimo. Justamente en estas etapas intermedias, en estos middle layers, ¿no? Que vos les decís también, etapas intermedias, me parece súper importante. También si puedes compartir, ustedes al final del día se comportan como un VC también, ¿verdad? O sea, un VC. Somos un ¿Son un VC, VC? Ok, somos un fondo de Venture Capital. La diferencia está en la manera en que entramos en las compañías. claro. Nosotros decidimos innovar en un espacio que no se innova, pero que invierte en innovaciones. Claro, claro. Es un poquito divertido cuando uno lo piensa desde ese sentido, pero somos el primer fondo de Latinoamérica haciendo secundarias y full foco El en hacer primero. secundaria. Mirá. Exacto, y porque creemos en eso, creemos que es súper importante que se sofistique el ecosistema, que hayan estas etapas intermedias, ¿cierto? Y que se haga de una manera institucional. Entonces, pero seguimos invirtiendo en empresas de tecnología, seguimos siendo un VC, apoyando a los equipos fundadores, viendo cómo les podemos ayudar, etcétera. Bien. Un poquito más para entender qué tipo de startups buscan, porque probablemente en la audiencia también puede haber. Imagino igual ya tenés mucho deal flow, mucho pipeline y demás, pero siempre está bueno. Obvio, siempre puedo contar. Sobre todo, creo que hay una generalidad de cuando hablan de equipo, oportunidad, pero me interesaría ir por la negativa, es decir, que no estás buscando en Atom, como para ser muy claro en ese scope, ¿no? Ok. A ver, qué negativo, Dani, ya, como No, que bueno, pero yo soy digo, la persona más optimista que hay conocido, siempre pienso en la oportunidad, veo algo sí, y no, pero encuentro la oportunidad, entonces es soy para hacer como guaireada para pensar en la parte, en el bueno, fondo, puedes ir dónde está la positivo, oportunidad en eso. puedes ir por el positivo si querés, pero básicamente es, o sea, este estadio no, este estadio sí, este tipo de equipo, a eso Claro. me refiero. Sí, nos sentimos más cómodos invirtiendo en empresas que están posería, en empresas que están al menos duplicando su crecimiento, ¿cierto? Y que hay un espacio de crecimiento muy grande. Nosotros seguimos siendo un VC. Entonces nosotros, al pasar esta posta, sigue siendo esta oportunidad de seguir creciendo. O sea, nosotros apuntamos a empresas que tengan el día de mañana la capacidad, las ganas, la intención de ser el próximo Nubank, el próximo Mercado Libre, etcétera. Entonces, sin duda que eso implica que tenemos que invertir en oportunidades muy grandes, en oportunidades que, en el fondo, haya un espacio de mercado muy grande. No podemos, por tesis, invertir en nichos
a pesar de que pueden ser buenos negocios, ¿cierto? Pero es simplemente lo que nosotros estamos mirando. Quizás como para responder tu pregunta inicial de que no hacemos. Hay ciertos riesgos que nosotros preferimos no tomar y que son riesgos que no nos consideramos expertos. Por lo tanto, siempre que hablamos de empresas de biotecnología, por ejemplo, donde el principal riesgo que tú estás haciendo el análisis es un riesgo tecnológico de como lo que se llama Research and Development, que Claro. es de investigación y desarrollo, ¿cierto? Que nosotros no tenemos ningún PhD en eso, no sabemos si es que en el fondo lo que hay ahí es efectivamente eso, no nos sentimos cómodos tomando esos riesgos. Creo que lo que uno aprende, o bueno, la política que nosotros al menos decidimos tomar con Atom es enfocarnos en lo que sabemos, o sea, enfocarnos en lo que sabemos, hacer un foco en eso y decir, ok, conocemos bien el espacio fintech, conocemos bien el espacio logístico, enfoquémonos ahí, conocemos bien el espacio de los B2B SaaS, enfoquémonos ahí, ¿cierto? Conocemos bien, sobre todo lo que es Hispano-Latinoamérica, enfoquémonos ahí. Entonces, de que hay espacio para crecer en muchas otras cosas, por supuesto, pero el foco, cuando uno está creando algo nuevo, cuando uno está innovando, creo que es súper importante y ya uno tiene tantas cosas que cranear y tantas cosas que en el fondo resolver, que es importante saber qué cosas son como certeras, por así decirlo, que uno lo sabe y se siente muy cómodo haciéndolo, y qué cosas son las cosas que uno como que tiene que aprender porque estás haciendo algo nuevo. Y en eso nos hemos dedicado mucho tiempo, en ese foco, ¿cierto? En identificar con qué nos sentimos cómodos y con qué cosas no nos sentimos cómodos, que no vamos a aportar valor, ¿cierto? Entonces, al final, no queremos ser un cap table muerto más. Claro. Así que nosotros estamos dentro del cap table de una empresa, queremos ser un socio que nos llamen, que en el fondo que podamos aportarles, que podamos presentarle gente en México, si es que están abriendo el mercado México, ¿cierto? Que podamos ser un inversionista útil. Entonces, eso es bien importante. Está bueno. Y hoy están, ¿en qué estadio están con Atom? ¿Hicieron alguna inversión? ¿Están en levantamiento? ¿Las dos? Tuvimos ayer nuestro primer comité de inversiones Buena. de la historia de Atom. Vamos. Así que ha sido bien lindo este camino porque cada día es como ocurre algún hito. Claro. O sea, nosotros lanzamos Atom hace, no sé, 7 meses más o menos. Y creo que ha sido muy lindo como esas cosas que antes uno daba como por sentado en un comité. Claro. Ayer fue el primero de nuestra historia, o sea, un día que me voy a acordar toda la vida, Obvio. ¿cierto? Así que la inversión salió aprobada, no puedo contar cuál es, No, obviamente. está bien. Pero va a salir una de ahí. Sí, ya, Bien. ¿qué? Va a salir una de ahí. Perfecto. Exacto, sí, no, vamos a hacer muy pronto nuestra primera inversión. Nosotros igual no somos un fondo que anunciamos lo que invertimos ni nada, somos bastante más bajo perfil en ese sentido. Ajá. Pero sí, contentos. La verdad que esto ha sido un trabajo de, si bien anunciamos hace 7 meses, ha sido un trabajo de 1 año, donde al principio estuvimos full investigando, entendiendo, hablando con fondos, haciendo lo que nosotros estamos haciendo en otras regiones. Yo siempre he dicho, nosotros estamos construyendo sobre los hombros de gigantes, o sea, hay gente que nos felicita, oye, qué felicitaciones, qué gran innovación, no sé qué. Yo digo, o sea, en verdad nosotros lo que hicimos fue aplicarlo en la TAM, o sea, fue primero atrevernos. Claro, sí, hacerlo. Creo que hay que ser valiente para hacer algo nuevo, pero después, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder tener muy buenas conversaciones y muy buenos mentores que nos han ayudado a hacer esta implementación, pero gente que ya lo ha hecho por muchos años, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros simplemente construimos sobre los hombros de otras personas y eso. Ahí, le voy a mandar un abrazo al profesor Gurovich, que también está en tu Qué grande. Estaba Gabriel Gurovich ayer en nuestro comité y... Claro. Y de hecho lo comenté porque nuestro comité está bien entretenido. Founders, VCs, o sea, el comité era muy, obviamente, súper disciplinado y en el fondo con muy buenas preguntas como hacia los modelos de negocio de la empresa, etcétera, pero muy proactivo. Ok. Y yo creo que sobre todo Gabriel ahí tiene esa proactividad que fue como inmediatamente cómo pueden ayudar. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso, la verdad es que o sea, al final uno es founder de su propio fondo, ¿cierto? Entonces, uno como founder dice, qué agrado tener tu comité que en el fondo está buscando ayudar, está buscando cómo proactivamente puede o ayudarte a tomar una mejor decisión, o si la decisión está tomada, ayudarle a la empresa a que sea, en el fondo, más exitosa. Entonces, fue un agrado y Guro creo que contribuye importantemente a eso y a esa energía. Ahí le mandamos un abrazo, profesor mío también del Magíster en Innovación en la Católica, y vamos a grabar un episodio con
con el profesor Gurovich, yo le digo así. Muy bien. Así que estamos ahí. Yo que le digo Guro, mejor le digo profesor. No, sí, Formalizarnos, formalizarnos. pero está bien. Y nos seguimos también en Amazon Kindle para ver qué lee cada uno. Bueno, en fin, no importa. Qué bien, qué bien. Pero volviendo a esto, construyendo sobre hombros de gigantes, ¿quiénes? ¿Cuál es el benchmark? Porque uno cuando habla de VC, bueno, Sequoia, AZ16, Andreessen Horowitz, etc. En este mundo de secundarias, ¿quiénes son los champions? ¿Qué están haciendo? Si puedes compartir. ¿Y en qué países? No sé dónde. Obvio. Lo voy a separar en dos, ¿ya? Entonces, en el fondo hay como dos grandes benchmarks que nosotros hemos tenido. Un benchmark es VC, ¿cierto? Que es hacer lo que nosotros estamos haciendo en otra industria. Perdón, en otra industria que implica otra geografía, ¿cierto? Claro. Entonces, primera categoría es VCs. En ese sentido, uno tiene Industry Ventures, que sin duda son lo máximo. Ellos están como en todo el ciclo de vida de las empresas. Entonces, hacen secundaria, hacen primaria, hacen inversiones en fondos. Entonces resuelven como toda la problemática del ciclo de vida, que me parece bastante relevante, súper interesante su tesis. Después tiene fondos como Acadian en San Francisco, que fundaron Acadian hace 13 años atrás, ¿cierto? Justamente con la intención de solucionar estos problemas de liquidez. Luego tiene fondos como G-Squared, ¿cierto? Que partieron con fondos más chiquititos y ya tienen fondos de sobre $1 billón. Su estrategia ahí, lo que se llama más como Land and Expand. Entonces ellos vienen, compran quizás como algunas acciones de empleados, etcétera, participaciones chiquititas y luego van creciendo a medida que la empresa le va yendo bien. Entonces hay distintas estrategias y tenemos esos jugadores. También está un Manhattan Venture Partners, etcétera. Entonces, todo eso son como de la categoría de lo que es VC. Luego tenemos lo que es la categoría de Private Equity, claro, que en el fondo nosotros hemos, y obviamente uno como buena emprendedora tiene que aprender de todo, sí, claro, ¿cierto? Entonces no solamente guiarse solo por los que hicieron exactamente lo que uno hizo, sino que también por quienes tienen una experiencia en una asset class que es bastante similar, ¿cierto? En cuanto a sus estructuraciones y a sus dinámicas, ¿cierto? Cuando la expertise quizás no es específicamente tecnológica, pero en la parte secundaria hay muchas similitudes. Entonces ahí, en el fondo, a ver, Lexington sin duda, que claro, son unos magnates, claro, ¿cierto? O sea, son los más grandes, en el fondo, ellos lo que hacen es todo lo que es secundaria, o sea, en el fondo ellos compran participaciones en fondos de private equity, compran participaciones en fondos de venture capital, etcétera. Entonces nos gusta mucho su estrategia, nos gusta mucho que tiene una mentalidad de mucha paciencia. Entonces ellos pueden estar monitoreando un fondo o estar monitoreando algo por años. Entonces, y creo que eso ha sido muy lindo en el espacio secundaria, porque es una categoría, si bien tiene como ciclos más rápidos de liquidez, ¿cierto? Pero también pensando como en varios fondos, es algo que uno puede conocer una empresa en un minuto y puede invertir 7 años después. Claro. Entonces, cuando se dan las oportunidades correctas, o sea, es como se arman relaciones. Y eso lo aprendimos mucho de ellos. Después hay otro fondo que admiro mucho en Brasil, que se llama Signal Capital, ajá, que recientemente lo compró BTG, ¿cierto? Mira. Y ellos hacen private equity. Entonces ellos son fondos de secundarias, de private equity. Entonces súper interesante hablar justamente con Ricardo, que es el managing partner, y entender cómo ellos observan las oportunidades, cómo las analizan, etcétera. Entonces creo que eso, no me quiero alargar. No, ahí está bueno, pero creo que hay mucha gente que no conoce. Un market map, claro, justamente de los jugadores, así que si a alguien le interesa lo pueden buscar a más profundidad. Pero eso es lo que, a modo resumido, esos son como los dos grandes benchmarks que nosotros buscamos para esta investigación que nosotros hicimos al principio, antes de lanzarnos con Atom, para entender cómo se estructuraba esto, que sin duda que es algo un poquito más complejo de lo que quizás pensábamos en un inicio. Voy a meter un par de cositas más de esto, que es más técnicos, pero me parece que está bueno exponerlo porque es algo nuevo y está bueno que como democratizarlo de alguna manera. Claro. Hablaste del cap table, ¿no? Que es la participación accionaria en la empresa. Hay yo le digo el horrible cap table effect, o sea, esto muchas veces encontrás en diferentes compañías, diferentes empresas, la participación accionaria que es media Frankenstein, ¿no? Por decirle claro, un nombre. Entonces, ¿cómo se ve un cap table que no debiera ser? O más bien ¿cómo se puede?
¿qué consejo podrías dar para tener buenos cap tables saludables y que puedan pasar no solamente en VC, sino también tomar parte de secundarias? A ver, primero voy a comenzar diciendo para todos aquellos equipos fundadores que tienen cap tables que les da dolor de cabeza, les comparto mi empatía. O sea, en el fondo, nosotros los VC a veces decimos de manera tan fácil y tan teórica algo, ¿es cierto? Claro. Y en la práctica, esos equipos estaban tratando de sobrevivir. Claro, O sea, en esos minutos ellos tomaban capital de donde de viniera. donde sea, claro. Entonces, lo digo esto con cuidado porque sé que ustedes tienen como a la empresa como su prioridad y sin duda que no era solamente un tema de que no sabían, sino que era un tema de al final tienen que sobrevivir, necesitan crecer, ¿cierto? Y por lo tanto tomaron capital de donde se podía tomar. Así que lo digo con ese antecedente en mano porque a veces que uno puede decir cosas y herir sentimientos y sin tener esa intención, ¿cierto? Pero a ver, como muchos emprendedores y emprendedoras que están escuchando, emprender es difícil y se vuelve más difícil a medida que pasa el tiempo. Uno cree que cada vez es más fácil, pero el problema es que los problemas crecen en la magnitud de la empresa. Entonces, a medida que va creciendo la empresa, los problemas van creciendo en esa misma magnitud. Ajá. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una participación muy baja? Uh-huh. Que al final uno dice, a ver, estoy trabajando como loca, Sí, sí. no estoy durmiendo hace quizás cuántos años, ¿cierto? O sea, no tengo vida personal hace cuántos años y lo estoy haciendo por algo que no me va a mover la aguja el día de mañana y mi costo oportunidad es mucho más alto si yo me voy a un corporativo que se muere de ganas de tener mi experiencia. Claro. Ahí es cuando el cap table está pésimo, pésimo. Entonces eso es lo que uno tiene que al final mirar y eso es lo que a uno se refiere cuando uno tiene un mal cap table. Es cuando los propios equipos fundadores tienen una participación tan diluida que no están los incentivos alineados para que sigan poniéndole el esfuerzo que tienen que ponerle para que el emprendimiento, que de por sí es difícil, sea exitoso y llegue a este camino de salida. Entonces lo conecto con algo que dije al principio, ¿cierto? Que es cómo nos volvemos muy buenos, no solamente en empezar, sino que también en terminar. Y eso implica tener cap table sano, implica tener estos incentivos sanos, de tal manera de que la motivación, las ganas, el esfuerzo se vean compensados a lo largo de todo el camino, no solamente al inicio. ¿Ya? Entonces, eso también hay personas que pueden haber invertido en tu empresa y que de repente generen problemas dentro de tu cap table, o sea, inversionistas muy insistentes, y eso yo te diría que no es un tema de magnitud, no es un tema de cuánta participación tiene la empresa, sino que es un tema de tienes a la persona incorrecta. Claro. Entonces, eso no lo pongo como un problema o un cap table horrible, sino que lo pongo como un socio horrible, que eso ocurre en todos los negocios. Sí. Está bueno lo que decís, cuando llega esa proporción que al final del día decís que no vale la pena, ¿no? Como al final del día es eso, es como vale la pena seguir empujando, ¿no? Como, y con la descapitalización, con no dormir. Bien poco visionario de los inversionistas que en el fondo que ponen a la empresa en esa situación, porque al final van a terminar con algo que va a valer cero. Entonces, claro, tienen un pedazo de la torta muy grande, pero estrujaron tanto al equipo fundador que el equipo fundador se va a ir y que los inversionistas van a operar la empresa. Claro. Yo quiero ver eso. Yo quiero verlo. Mirá, claro, está buena. Sí. Bueno, voy a ir por otro lado porque ahí entramos en un como le dicen, el rabbit hole, ¿no? Que entras ahí en ese agujero sin fin. Total. Yo ya quiero ver eso. ¿Te imaginas a los de, ¿cómo se llama? A los de WeWork, ¿no? Como, al final del día se fue Adam, ¿no? Con todos sus grandes bemoles y polémicas, pero se fue también la empresa hacia abajo. Bueno, en fin. Ahí hay una cosa que vos compartiste que tiene que ver con el valor agregado de Atom. Y hablabas un poco te escuché en un podcast y demás, de la alta transaccionalidad que hay en esta instancia de secundarias y que ustedes, digamos, tienen otro abordaje, agregan valor de otra manera. Contame un poquito más acerca de eso.
No me acuerdo del wording, o sea, de lo que dije Sí. exacto No, en lo que comentas, sí. pero tomo el punto. Sí, sí, no, tranqui, es ¿Cierto? para situar. Claro, o sea, yo creo que así como en VC hay personalidades, en secundarias también hay personalidades, ¿ya? Ok, Y en secundarias te puede tocar que te encuentres con fondos de secundaria que son muy transaccionales, que lo que hacen es buscar una situación súper oportunística y estrujar. Entonces claro. quieren estrujar el máximo valor. ¿Y qué es lo que yo considero eso como transaccional? Es algo que es de por corto plazo, porque Ujú. nadie queda contento. Ajá. Nosotros buscamos situaciones donde sea win-win, donde nosotros obviamente sí necesitamos entrar a un precio que nos haga sentido, pero Ujú. algo que en el fondo las personas a las cuales nosotros estamos comprando se vayan contentas y puedan decir, oye, perfecto, ahora puedo reinvertir, puedo en el fondo hacer más cosas. Eso por el lado de quienes le compramos. Por el lado de a quienes, dónde estamos entrando, ¿cierto? Nosotros buscamos justamente tener esa misma relación que tenemos nosotros cuando hacíamos inversiones ángeles, por ejemplo, donde no tienes una participación ni controladora, ni una participación que como importante dentro del cap table, ¿cierto? Nosotros tomamos participaciones minoritarias, pero hay una relación de confianza, hay una relación donde, oye, necesitas que entrevistemos a la persona que será country manager en México, perfecto, acá estamos, podemos Ah, ayudar, mira. estamos aquí mismo, Ujú. ¿cierto? Oye, necesitas conectar con el fondo de una vertical en particular que está en Asia, perfecto, podemos hacer esa introducción, o sea, cómo nosotros ponemos a disposición nuestra experiencia, nuestras redes de contacto para poder ayudar. Jamás me voy a meter yo a ayudar en, oye, cómo se calcula el Customer Acquisition Cost en esta vertical en particular. O sea, en las etapas en las que nosotros entramos hay equipos, Ya está. pero Claro, infinitamente mejores que nosotros. claro. Infinitamente mejores que nosotros. Y de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, pastelero a sus pasteles. O sea, uno tiene que enfocar en lo que uno hace bien, Ujú. ¿cierto? Y en donde uno puede aportar valor. Y sin duda que en esa parte de hacer esos como matchmaking y sobre todo la parte de como ese reconocimiento de patrones que te da el poder haber visto muchas industrias antes, muchas situaciones estresantes antes, muchas situaciones donde las cosas funcionaron bien, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, buscamos ser ese partner que va a acompañar a lo largo del camino. Y después, ¿cuál es otro punto relevante? Hay muchos momentos en el tiempo donde un equipo fundador puede tener problemas de cap table. Entonces, Ujú. puede ser, y esto pasa un montón, que de repente te llama ese inversionista ángel, ese tío o esa tía que Ujú. entró, ¿cierto? Hace 5 años atrás en tu empresa y que no tenía idea de lo que está haciendo, ¿cierto? Lo La hace tía porque Bianca, eres su claro. sobrino y quería ayudarte, Exacto. ¿cierto? Y todo, y de repente te dice, oye, resulta que me quiero comprar un terreno, vamos a poner la Patagonia Argentina ahora, ¿ya? Pero es que la Patagonia Entonces, compartida, diversifiquemos. claro, exacto. Claro, diversifiquemos. Entonces, se quiere comprar un terreno ahí y todo, y le dice, oye, ya, ahora me vendría súper bien. Tú me dices que me está yendo increíble, me vendría súper bien que me des algo. Claro, Oye, ¿y de qué fundador qué hace? Dice, bueno, ¿y ahora dónde me doy vuelta? ¿Cierto? Y una sí, participación chiquitita, ¿quién te va a pescar? O no sé qué. Si nosotros ya estamos en el cap table, ya podemos hacer eso. Entonces, después ya tú claro. puedes comprar distintas Está participaciones en bueno, cualquier minuto del está tiempo. bueno eso. Entonces, eso se vuelve, sin duda, una relación. Entonces, eso es algo que nos gusta, ¿cierto? Es como, ¿cómo Mm. podemos ser ese compañero que estamos buscando entrar a la empresa, asociarnos con esta empresa a través de entrar en secundaria y después queremos ser un socio más dentro de esa empresa? Está bueno. Eso que dijiste antes, que era Land and Expand, ¿era de ese fondo? Me parece muy, muy claro, ¿no? Viste, bien americano como, digo, muy, muy militar, pero básicamente va por ahí, ¿no? Como aterrizar y de Claro. ahí. Está buena, está muy buena. Última pregunta que te voy a hacer de esta instancia y después voy a pasar a últimas dos cosas por un tema de tiempo. Sí, perfecto. Eh, Vos tenés una suerte de mini fondo, mini angel investing en familia, por decirlo de una manera, con Sebastián. Por lo que escuché decirlo a él en un podcast con Sebastián, CEO de Zeppelin. Ustedes invirtieron, creo que en Toku, que es esta fintech, y Morada 1. Pero bueno, quería entender, interesante esto también, si tienen una tesis en conjunta o no, y cómo, porque bueno, es un VC sí, un VC, un fondo, una startup. Me parece interesante eso. Sí, a ver, tenemos la suerte que a los dos nos encanta lo que hacemos.
tenemos la suerte de que somos los dos bien apasionados y obsesivos. Bueno, no sé si suerte, pero como somos dos, Ahí está. creo que funciona. Pero entonces nos encanta, o sea, en verdad tenemos la suerte también que nos ha ido súper bien, entonces como que se ha vuelto a nutrir, o sea, es Ujú. como que tenemos algo que se llama como un evergreen fund entre los dos, ¿cierto? Mirá. Y a medida que vamos saliendo alguna, volvemos a invertir en otra, entonces en total hemos invertido como en 30 empresas, Ah, con mirá. varios así también, Wow. también fonditos y todo. Y, y creo que es muy lindo ¿cuál es nuestra tesis? No tenemos tesis, o sea, lo bueno de que es nuestro, que no le tenemos que dar explicaciones a nadie, Claro. ¿cierto? Y podemos tomar los riesgos que queramos, invertimos solamente, o normalmente invertimos súper temprano, ¿cierto? Entonces son cosas que quizás yo no haría como fondo, porque obviamente es No. muy distinto cuando uno gestiona capital de otras personas, pero no tiene la oportunidad de poder ayudar en esas etapas iniciales que son tan lindas, como lo que hablaba yo al principio, así como eso, que hay un hito y ya está, o sea, hay un primer comité en tu historia. Entonces, y lo mismo pasa en cada startup, entonces eso nos gusta mucho. Y entonces buscamos mucho pasarlo bien, buscamos mucho como conectar con el equipo, nos importa mucho el equipo, las decisiones en el El equipo, equipo, claro. ¿cierto? Nos gusta mucho como ciertas industrias Ujú. que en el fondo donde nos sentimos más atraídos, que nos gustan más, que no, siguen siendo las industrias, ya sea que él está operando, en el caso de FinTech, ¿cierto? O industrias donde yo estoy invirtiendo, que nos gusta como seguir Claro. apoyando. Entonces, mira, no, la verdad no hay ninguna tesis así muy Sí. específica, es algo que tenemos que estar los dos vibrando con los equipos, tenemos que estar vibrando con lo que estén haciendo, tenemos que querer verlos así que les vaya increíble, o sea, tenemos que imaginarnos esas empresas siendo así, pero exitosas y nosotros como siendo demasiado onda, casi que como orgullosos y mirando como, oye, y nosotros ahí tenemos un granito de arena, así como, nos gusta, eso es, pero la verdad algo que comenzó eso como apoyemos, seamos Apoyemos, parte claro. Ya de fue. la solución, no el problema, y nos empezó a ir bien, entonces lo seguimos haciendo, ¿cierto? Está bueno. Pero eso es, No, pero me gustó esto de que sí, vibremos con el equipo, al final del día es eso, ¿no? Como, bueno, sí, ya sí, sí, está. sí. Digo, Oye, va. y son todas personas que nosotros consideraríamos amigos, o sea, y Claro. que consideramos el día de hoy, porque después uno se vuelve amigo, entonces como que Mm. es algo que lo hacemos porque nos gusta, porque nos vibramos y realmente creemos mucho en esta industria y en Latinoamérica sobre todo. Ahí está el alma del angel investing. Bueno, te voy a hacer una última pregunta por tema de tiempo. Sí, Em, claro. Me cuesta decir, porque tengo dos temas, pero básicamente, básicamente quiero hablar de diversidad en el ecosistema de inversión. Vos sabés que un Ajá. minúsculo porcentaje, 0,4, por ejemplo, dice acá, de los 9 billones de dólares invertidos de NBC en la TAM, entre 2017 y 2019 fueron a mujeres liderando startups, Women-Led Founders. Y después también hay una brecha grande en el mundo de VC, del Venture Capital y demás. ¿Qué pensás respecto de esto, de los gaps, de las brechas? ¿Se ha avanzado? ¿Qué falta para poder seguir cerrándolo? O sea, ¿qué pienso? Creo que puede ser obvio, ¿no? O sea, que Sí, nos falta un montón. sí. Lo repito por si acaso, Por por las si no es dudas. suficientemente claro. Pero, ¿qué? A ver, mira, creo que hay estudios, yo ya no me acuerdo los números, ¿cierto? Pero creo que están por todos lados, ¿cierto? Esto de que si es que nosotros seguimos como avanzando en términos de equidad de género, como hemos venido avanzando los últimos años, nos vamos a demorar, no sé, algo así como 160 años. Sí, sí. Mira, yo no tengo tanta paciencia y creo que voy a vivir hartos años, pero no hasta los 160 o sumándole más lo que tengo, o sea, ya no voy a decir, pero creo que tenemos que hacer algo Sí. distinto, ¿cierto? Y una vez escuché a una panelista y decir, bueno, pero lo que falta en esta ecuación es la voluntad. Mm, Y creo que lo vimos en COVID. O mm. sea, lo que pasó durante COVID, el cómo la gente, o sea, algo que uno si lo piensa racionalmente, entonces es imposible encerrar a todas estas personas, ¿cierto? Imposible, como todo lo que ocurrió durante COVID era imposible. ¿Y qué es lo que hubo? Voluntad. Entonces creo que necesitamos seguir hablando del tema, seguir siendo conscientes del tema, seguir empujando, porque tenemos que avanzar más rápido y necesitamos en el fondo apoyo de todos lados, incluyendo hombres y mujeres,
Entonces, creo que eso es bien importante. Insisto, creo que los role models que siempre dicen ayudan un montón, pero se necesitan sobre todo como esos role models en posiciones de toma de decisión. Hay Claro, veces que claro, incomoda mucho cuando hay, a otras personas digo, incomoda mucho cuando hay mujeres en las tomas de decisiones. Entonces necesitamos más mujeres en toma de decisiones, que la gente se ponga incómoda, que claro. esté incómoda, ¿cierto? Y que entienda la importancia que es de tener estos equipos mucho más diversos y complementarios, ¿cierto? Entonces, creo que sí, eso. Está bueno. Ujú. Bueno, este es el rapid fire cortito y al pie, que son las últimas 3 preguntas finales que siempre hago a todos mis entrevistados y entrevistadas. Buenísimo. Eh, Ahí va. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película que te haya impactado mucho, mucho en los últimos 3, 6 meses, ¿cuál sería y Mm. por qué? Me gustó mucho un libro que leí hace poco y de hecho se lo regalamos a nuestros inversionistas y cercanos, Ajá. incluyendo a algunos equipos fundadores, que se llama Clear Thinking. Ujú. Y básicamente habla de la importancia de lo que uno hace en las microdecisiones. O sea, el cómo al final todas las grandes decisiones están compuestas por pequeñas decisiones que se van tomando al día a día, ¿cierto? Entonces, el como ser consciente, y creo que nosotros usamos mucho ese libro para inspirar nuestra cultura. Entonces, muchas veces como que se busca la acción concreta, ¿cierto? Se busca como un resultado concreto. Y cuando uno se tiene que enfocar mucho más en los inputs, mucho más en el cómo se nutre, cómo se enseña, cómo se prepara para las tomas de decisiones. Entonces, eso creo que es algo que nosotros, al menos dentro de Atom, nos importa mucho. Y siempre, en el fondo, a todo nuestro equipo es como, o sea, nosotros tenemos que estar súper conscientes en cómo estamos tomando las decisiones. No solamente qué decisiones estamos tomando, sino que cuál es el proceso de toma de decisión. Porque sin duda que desde lo más chiquitito se va como, es como una bolita de nieve, ¿cierto? Y va creciendo. Y me gustó mucho ese libro, el cómo lo explica, los ejemplos, muy, muy especial. Buenísimo. Ahí entonces lo vamos a dejar en los links de este episodio, Clear Thinking. En los últimos 5 años o 3 años, ¿a qué elegiste decirle que no? Esto pueden ser distracciones, eventos, para lograr foco. Oye, a tantas cosas, yo como que me he vuelto muy buena para decir que no. Ajá. Eh, pero sí, creo que hay un montón de eventos, de escenas y de cosas que uno tiene que decir que no y espero no arrepentirme en la vida. Creo que igual uno se arrepiente un poco porque sin duda que esa es la parte más personal, ¿cierto? Que uno tiene que seguir nutriendo. Y sí, igual este año me puse como propósito ya decir un poco más que sí, Ok. en todo caso, en Bueno, esas cosas. entramos en este podcast ahí, en el sí. Exacto, Ok. así que sí, yo Mm. en general soy una persona muy, muy disciplinada y como que tengo una capacidad de poder ahí enfocar y eso hace que como que uno se vuelve así como un caballo de carrera y a veces al revés, como que sí, bueno, ya, viajemos más o ya, hagamos no sé qué y creo que también esa va a ser una invitación que yo me hago a mí misma este año también. Ahí está. Cuando vuelvas a ver este episodio varias veces, podés recordártelo. Espero escucharlo y decir, bien Antonia, Ahí bien, está, ahí bien, está. estoy orgullosa de ti. Es un mensaje hacia el futuro, claro. Exacto. Bueno, última pregunta. Si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos llaman un giant billboard, en la puerta de Santiago o en la puerta de Ciudad de México, la ciudad que vos más Chuta, qué quieras, gran pregunta siento que viene y como que no la debería haber pensado antes. que puedan verlo millones y millones de personas. ¿Qué frase o texto tendría ese cartel? Tengo que pensarlo un poco porque siento que es como de alto impacto. Quizás un sonríe más. Quizás es como que siento que nos falta de repente esa darle a la otra persona un momento grato. De repente estamos súper estresados, ensimismados en nosotros y creo que necesitamos un poquito
salir hacia el otro y darle alegría a la persona que está al lado, que de repente está viviendo un mal momento o algo. Así que pensando en un público como súper homogéneo, como que yo digo, ¿qué es lo que nos falta como humanidad, cierto? Exacto, Nos sí, falta sí, 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 empatía, sí, nos sí, falta empatía. alegría, Ah, nos falta eso, así que mm. ese sería mi mensaje. Muy bueno, muchas gracias. Me hace acordar a Juan Pablo Schaffer, vicepresidente de Asuntos Públicos y de Sostenibilidad de Anglo American, que me dijo, seamos buena onda. Esa fue la frase. Así Eso. que creo que al final del día son las cosas simples y tiene que ver con el granito de arena positivo que necesitamos, un poco va por ahí. Bueno, Exacto, la querida, vida ya es suficientemente difícil para como complejizarla aún más. totalmente. Querida Antonia, te quiero agradecer tu tiempo, compartir tus experiencias, tu visión en este podcast. Sé que tenés muchas cosas por hacer, así que bueno, te agradezco que te hayas hecho un espacio. Mil gracias, Esta Dani. es la primera vez que hablamos aquí, no va a ser la última, así que te dejo este espacio abierto en alguna instancia que quieras compartir algo puntual de Atom o algún reporte, alguna instancia. Este espacio también es tuyo, así que considéralo. Mil gracias. Vamos a tomar ahí la palabra. Bueno, muy bien. Bueno, si querés algún mensaje final para la audiencia y ya voy a cerrar. No, muchas gracias Dani acá por la invitación y felicitarte por la iniciativa. Creo que es súper importante estos mensajes, ¿cierto? De optimismo, también de actualidad, de lo que está pasando, un poco esa democratización que hablaste. Así que felicitaciones, que imagino que le pones a cada cosa muchas horas, mucho esfuerzo. Gracias. Así que se agradece.